vivemos 100 años, ponle que viva 100 años, para la eternidad, eso no es nada, porque vamos a vivir una eternidad, que no se van a contar los años. Así es de que este tiempo que vivimos aquí en esta tierra, aleluya, es así, pues una gotita, la palabra dice que es como un suspiro, que la vida de nosotros es como una flor del campo, que está hoy y florece, pero al día siguiente se marchita y ya no existe. Que así es la vida del ser humano. Estamos aquí un ratito nomás, pero la cosa importante es qué tan fiel le vamos a hacer al Señor si lo conocemos. Y si no lo conocemos, es importante que conozcamos al Señor, como dijo el pastor, que a cada vez que salgan nos puedan testificar de Dios, del Señor. Pero entonces la pregunta más importante es que vamos a vivir corto tiempo, ¿verdad? Aunque vivamos unos 100 años, vamos a vivir corto tiempo. Ese es un corto tiempo comparado con la eternidad. Pero entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir después de esta vida? Porque había un hombre en la palabra de Dios que ya mi esposo ya predicó de él y dije yo, ay, no está predicando mi sermón. Pero se llamaba Cornelio, el hombre y este hombre dicen que era un hombre muy piadoso, que oraba mucho, continuamente oraba y también daba dádivas, daba su dinero. Dios tenía control de su dinero, no él. Él daba muchas limosnas a los necesitados, a los pobres, al pueblo del Señor, a las sinagogas. Cuando era tiempo de edificar una sinagoga, él estaba allí. Su bolsillo estaba abierto para dar para los proyectos que el Señor tenía, este hombre. Y dice que con toda su familia, él adoraba al Señor y oraba y hasta ayunaba. Pero la cosa interesante de este hombre es de que no era nacido de nuevo. Nunca había aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Y se puede decir hoy en día que no era cristiano, ni era cristiano. Pero tenía una hambre de Dios. Quería más de Dios, quería conocer a Dios. No tengo la revelación, no sé cómo fue que este hombre, a alguien le infundió ese conocimiento de que había un Dios. Quizá un día él se puso y miró las estrellas, miró la luna, miró el sol y dijo, ¿quién ha creado todo esto? ¿Quién? Pero él dice que este hombre tenía sed y hambre de justicia, tenía sed de Dios, quería conocer más a Dios. Y se llamaba Cornelio. Dicen que era un centurión que era romano, un centurión romano, que tenía 100 hombres bajo de su comando, de su mandato. Vamos a leer un poquito de él. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos aquí. Señor, tu palabra. Sí, amén, en Cristo Jesús, y tú tienes algo nuevo para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo para poder recibir la palabra de Dios. Diga conmigo, mi mente está alerta, mi espíritu está receptivo para recibir la palabra de Dios. Así es, buena confesión. Es bueno confesar su fe. Porque la fe declara lo que cree. La fe, diga conmigo, la fe declara lo que cree. Así es de que y entre más lo declara, más lo cree. Entre más lo declara, más lo cree. Eso que usted está declarándolo, pero lo está creyendo más y más. ¿Ok? Entonces así es como viene la fe. La fe viene por el oír, ¿verdad? Y oír de la palabra. Y entre más oye esa palabra, más tiene fe en eso que está hablando. Ok, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso, aquí está, miren. Piadoso. Normalmente, no sé por qué, pero
Y yo creo que en las familias dejamos toda la responsabilidad espiritual en la mujer. Que la mujer sea la que ore, que la mujer sea la que vaya a la iglesia, que la mujer sea la que ayude, que la mujer... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre es el sumo sacerdote de su casa. Él es el que debe de llevar a cabo las cosas espirituales en su casa, el hombre. Porque Dios le ha puesto esa responsabilidad al hombre. Pero hoy en día no sé por qué. Este hombre no era así. Este hombre tomaba control de su vida espiritual y de la vida espiritual de su familia. Él tenía conciencia, tenía como carga, que se puede decir, ¿verdad? De que su familia conociera más de Dios. Este hombre, que su familia conociera más de Dios. Entonces dice así: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora miren, él tenía una necesidad muy grande, pero Dios la suplió. Vamos a ver aquí, dice, vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Quién es, Señor? Y él dijo: tus oraciones. Mire, Dios toma cuenta de nuestras oraciones. Amén. Toma cuenta de nuestras dádivas. A Dios no se le pasa nada por alto. Dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gloria a Dios. Y miren, como Dios, entonces dice: envía pues ahora hombres a Jope a hacer venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón. Dios sabe dónde vives tú, Él sabe tu domicilio. Dice: curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. Dice lo que es necesario. Entonces, Cornelio se envolvió en los asuntos del Señor, en los negocios del Señor. ¿Y por qué él se envolvió en los negocios del Señor? El Señor se envolvió en los negocios de él. Gloria a Dios. Entonces el Señor sabía que él tenía una gran necesidad. Este hombre tenía una gran necesidad. Y la necesidad que este gran hombre tenía era de conocer a Dios más íntimamente, de conocerlo mejor, de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque no hay necesidad más grande, hermanos, amigos. No hay necesidad más grande que el poder conocer a Jesús y poder entrar a su reino. Este hombre necesitaba entrar al reino del Señor, necesitaba conocer plenamente más de las cosas de Dios. Y entonces, como él tenía esa gran necesidad, el Señor la suplió mandando un ángel. Dice que tuvo una visión. Bueno, se le apareció un ángel, porque como ya se predicó en la escuela dominical, este hombre no era nacido de nuevo, no tenía el Espíritu de Dios morando en él, no lo tenía. Y así es de que porque él no podía ser guiado por el Espíritu Santo, él tenía que ser guiado por algo que podía ver, algo que podía oír, a través de sus 5 sentidos natural. Él tenía que ser guiado. Así como Dios guió al pueblo de él en el desierto, que lo guió a través de una nube, de una columna de fuego y una nube, los guió así, por algo que podían ver, porque no eran nacidos de nuevo. Pero entonces Dios mandó ese ángel. Y entonces vamos a ver, este hombre era presto para obedecer la palabra del Señor. Y así debemos de ser nosotros. Cuando oímos la palabra del Señor, que el Señor diga a nuestro corazón, o que el pastor le dé una palabra a usted, concerniente la palabra, que diga, entonces tomar esa palabra y actuar en ella. Yo le doy gracias al Señor por una hermanita que está sentada aquí, que está viniendo a la iglesia, aquí la hermana, y nosotros le dimos una palabra que dice: no dejar de congregarse como algunos tienen costumbre, no dejar de congregarse. Entonces está hablando de no dejar de congregarte en la iglesia,
porque te acostumbras a no venir. Y si te acostumbras, ya no vienes un domingo, ya no vienes otro, y ya te acostumbras a no venir, y ya luego ni ganas tienes de venir. Pero, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Este hombre fue hacedor de la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, porque el ángel le dijo, envía pues, y esta era palabra de Jehová, porque el ángel era un mensajero nada más, pero le estaba hablando la palabra de Dios. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro era un apóstol del Señor y él predicaba la palabra de Dios. Él ya ha estado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio oyendo la palabra que predicaba el Señor Jesús. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel también aquí, y miren aquí qué tan rápido respondió él a la palabra de Dios, qué tan presto fue para responder la palabra de Dios. Estamos leyendo en Hechos capítulo 10. Entonces dice así, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos criados y a un devoto soldado que le asistía, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así es de que él declaró la palabra del Señor que el Señor le había dado, la declaró. Se la declaró a los 2 siervos y se la declaró al soldado. Les contó lo que el Señor le había dicho. Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces él que creyó la palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios. Creer, dice creer, y por eso él la declaró, porque la creía. Amén, gloria a Dios. Y entonces dice que vamos a seguir leyendo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Pero quiero ir a Santiago, porque Santiago está hablando de que es importante no tan solo oír la palabra, recibirla, pero también actuar en ella. So, vamos a ir a Santiago, capítulo 2. Capítulo 2 y el versículo 14, Santiago 2:14. Sí. Entonces la fe no tan solo oye y recibe, pero actúa. Vamos a ver si él actuó de acuerdo a lo que dice Santiago. Entonces Santiago dice que ahí arriba dice la fe sin obras está muerta. Vamos a ver qué quiere decir eso. Dice, hermanos míos, el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe o que cree? Vive Jehová. ¿Qué aprovecha si uno dice que tiene fe o que cree? No más que cree. Y no tiene obras. Está hablando de obras que corresponden a lo que cree. Amén. Actuando en lo que cree. Ahora, Cornelio respondió a lo que creía. Sí. Aleluya. ¿Cómo respondió? Haciendo lo que el ángel Obedeciendo lo que el ángel le dijo que hiciera y declarando esa palabra. Amén. Ok, entonces dice, si no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Si Cornelio hubiera dicho sí, el ángel dice que mande a traer a Pedro. Pedro no hubiera llamado a los criados y al soldado, y no se les hubiera declarado la palabra. Entonces, ¿le hubiera servido de algo esa fe? No. ¿Lo hubiera salvado? ¿Hubiera traído salvación a su familia? No, tenía que actuar, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios, hay que actuar en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados,
pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O por otras palabras, la fe, si no actúas en ella, es inefectiva, no te sirve para nada. Amén. Amén. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que la fe tiene que tener acción, tienes que actuar en lo que tú oyes. Porque podemos venir a la iglesia y podemos escuchar, podemos oír palabra del Señor, podemos estar escuchando, pero nunca actuamos en ella. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces este hombre actuó y declaró la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice así, otra vez en Hechos, sí, en Hechos. Entonces Pedro subió a la azotea. Tenía mucha hambre. Él tenía hambre y subió a la azotea porque dice que era tiempo de oración, iba a orar. Pero dice que cuando estuvo allí en la azotea orando, le vino esa visión, le vino una visión. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una visión. Ahora, Cornelio vio al ángel con sus ojos naturales, lo vio y lo oyó. Pero aquí, Cornelio, esta visión fue en el espíritu. Hay visiones en el espíritu que tú ves. Sí, Pedro. Él tuvo esa visión en el espíritu. Él vio algo en su espíritu. No lo vio con los ojos naturales. Dice que bajó un lienzo o una sábana muy grande. Y en esa sábana había toda clase de cuadrúpedos y reptiles y aves. Y entonces bajó ese lienzo del cielo y entonces el Señor le dijo, Pedro, levántate y come. Y Pedro dijo, pues yo nunca he comido nada impuro, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Dice, entonces, dice que el Señor le dijo, no llames nada inmundo que yo ha purificado. Entonces, mucha gente ahí dice que estaba hablando de la comida. Mucha gente dice, pues estaba hablando de la comida, que podemos comer todo lo que queremos comer. Pero actualmente Dios les había dado reglas a ellos en el Viejo Testamento, qué es lo que podían comer y qué es lo que no podían comer. Entonces, ahí estaba hablando que el Señor estaba abriendo la puerta para los gentiles, para que los gentiles oyeran la palabra de Dios. Y Cornelio era gentil, era un romano. Entonces que el Señor estaba abriendo la puerta para eso. Gloria a Dios. Entonces dice que mientras él estaba en el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se alojaba cierto Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él estaba pensando, pues, ¿qué quiere decir esa visión? ¿Qué quiere decir? Y entonces dice, el Espíritu Santo dice, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Y aquí, como dijo mi esposo en la escuela dominical, que Pedro recibió eso en su espíritu. Porque cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor personal, nacemos de nuevo y nos conectamos al Señor con nuestro espíritu. Y entonces ya podemos oír de Él. Entonces Pedro no se le apareció el ángel, pero a él el Señor le habló directamente a su espíritu, a su ser. La palabra de Dios dice que en 1 Tesalonicenses 5,
Dice 23. 1 Tesalonicenses 5, 23, hablando de que el hombre es un ser espiritual, pero vive en un cuerpo. Dice, y así mismo el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero tenemos un cuerpo natural, ¿verdad? Un cuerpo natural. Y así es de que, y tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, que es nuestra alma, pero vivimos en un cuerpo natural. Y así es de que el Señor se comunica a través de nosotros cuando ya nacemos de nuevo, a través de nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así es que hay que serlos guiados. Y así el Señor le habló a Pedro a través de su espíritu. Y entonces dice que levántate pues, en el 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces el Espíritu Santo lo guió a que fuera a Cesarea, en donde estaba Cornelio. Y entonces en el 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, he recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Gloria a Dios. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Bueno, se quedaron ahí con él esa noche y luego salieron en la mañana a Cesarea. Y dice, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Entonces vemos aquí que Pedro le dijo, no, levántate, yo también soy hombre como tú, no me debes de adorar a mí. Así es que no recibió gloria a él que le pertenece al Señor. Entonces el 27, y hablando con él entró y halló allí mucha gente que estaba reunida. Entonces lo que Cornelio hizo es que llamó a todos sus parientes, llamó a su familia, y entonces ya estaba una congregación ahí preparada para que Pedro le predicara. Y entonces Pedro empezó. Vamos a ver que la fe viene por el oír y oír de la palabra. ¿Cómo fue la salvación de esta gente? Entonces dice así. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se ha divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así es que Pedro les empezó a predicar la salvación. Y dice aquí en el 43, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen. A ver, aquí está. Para poder que alguien entre al reino, tienes que predicarle las buenas nuevas. Dice que todos en el que él crean reciban perdón de pecados por su nombre. Así es que para que ellos recibieran la salvación, tuvo Pedro que predicarles la salvación. Y esto era la mayor necesidad que tenía Cornelio y su familia, de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Gracias. Y no tan solo fueron nacidos de nuevo, pero también recibieron el Espíritu Santo, que es otro paso. Después de que tú recibes al Señor Jesucristo, que se llama el nuevo nacimiento, hay otro paso.
Y ese paso es recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Yo me acuerdo que cuando nosotros yo empecé mi vida cristiana en el adventismo, en una iglesia adventista, que adoran o sirven al Señor en el sábado, guardan el sábado. En otras palabras, nosotros íbamos a la iglesia en el sábado, en lugar de ir al domingo íbamos en el sábado. Y teníamos esa costumbre de ir en los sábados. Y entonces, cuando salimos de ahí, de esa iglesia, yo era nacida de nuevo, yo había aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero cuando salimos de esa iglesia, yo empecé a escudriñar las Escrituras. Y es importante, hermanos, que cuando vayamos a la iglesia, no nomás escuchar la predicación del pastor, de la pastora, del maestro, pero ir a la casa también y nutrirnos de la palabra de Dios por nosotros mismos. Entonces yo estaba como Cornelio, tenía hambre, tenía sed de Dios, yo quería saber más de Dios y empecé a escribir. Le estaba diciendo a mi esposo que en el adventismo te predican como los 10 mandamientos, que tienes que guardar los 10 mandamientos. Y entonces yo tenía tanto deseo de obedecerle a Dios que decía yo, voy a poner los 10 mandamientos aquí en mi cómoda, aquí, y para verlos todos los días, para poder obedecer al Señor. Yo tenía ese deseo y tenía hambre y sed de las cosas de Dios. Y entonces yo empecé a escudriñar las Escrituras y empecé a leer donde hablaba del Espíritu Santo. Y en la iglesia, nosotros íbamos a una iglesia que se llama Luz del Calvario. Y en la iglesia había esta hermanita que el Señor la usaba mucho en la palabra de sabiduría, de entendimiento, así el Espíritu Santo hablaba a través de ella. Y entonces ella hablaba en lenguas y empezaba a hablar en lenguas, se paraba y hablaba en lenguas y daba un mensaje y luego lo interpretaba. Entonces yo decía, ¿cómo será que eso es? ¿Cómo será que ella habla de esa manera? Porque hablabas en lenguas, y ella empezaba a hablar así. Es un lenguaje del Espíritu, es un lenguaje que el Señor te da para que te puedas comunicar con Él, para que el diablo no lo entiende y la mente no lo entiende, porque la mente dice la palabra, queda infructífica. No entiende ese lenguaje, pero Dios lo entiende y Dios sabe lo que tú quieres decirle a Él y el diablo se queda, ¿qué estaba diciendo? No entiendo. Y entonces, ese lenguaje es un lenguaje espiritual para poder orar con más poder, para tener poder. Yo me acuerdo que de mi mamá, ya ese testimonio de que mi mamá, ella cuidaba a su esposo estaba inválido. Entonces, por años lo cuidó, por años. Le daba de comer, le cambiaba sus pañales, estaba como un vegetal. Y entonces, ella siempre era muy llorona y muy temerosa, así. Y entonces, un día yo estaba en la casa y estaba orando y el Señor me trajo así a orar en lenguas y en lenguas bastante. Y yo sabía que eran lenguas de poder, pero no sabía por qué estaba orando. Y entonces, tocó que mi padrastro, él no era mi papá, era mi padrastro, él murió. Pero antes de él morir, mi mamá estaba ahí con él y entonces ella lo pudo despedir. Entonces ella me dijo a mí, fíjate que no sé cómo ni de dónde yo recibí esas fuerzas para poder despedir a José, para verlo ya en su muerte. Digo, no sé cómo yo recibí esas fuerzas. Y entonces cuando ella me estaba diciendo eso, el Espíritu Santo me dijo, por eso estábamos orando, eso es lo que estábamos orando, para darle las fuerzas que ella necesitaba. Entonces él sabía, el Espíritu Santo sabía su necesidad de ella, sabía su necesidad. Entonces él me usó a mí para poder suplir esa necesidad. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios dice que cuando Jesús, antes de irse, él oró, dijo, Padre, entonces oró al Padre que mandara el Espíritu Santo aquí a esta tierra, para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, para que fuera todo para nosotros. Y entonces,
estaba hablando cómo yo había recibido el don del Espíritu Santo, la llenura. Entonces yo buscaba la Escritura, yo sabía que no lo dudaba. Yo cuando lo oía a ella hablar en lengua no lo dudaba, pero yo pensaba, ¿cómo sale eso? ¿Cómo es que sale? Lo está pensando, ¿cómo sale? Y entonces nos invitaron, estábamos en esa iglesia y nos invitaron a esa Marita, la misma que hablaba en lenguas y que predicaba así en lenguas. Esa se llamaba Marita. Entonces ella nos invitó a su casa. Dijo, vengan a mi casa, dijo, porque viene Vladimiro de Guatemala. Dijo, mi cuñado viene. Y entonces dice, yo voy a tener una reunión en mi casa y quiero que vengan. Y entonces nosotros pues fuimos. Y entonces él estaba predicando. Miren lo que dice aquí. Mientras aún hablaba Pedro, en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces estas personas que estaban ahí, la familia de Cornelio, los amigos íntimos de Cornelio, que él llamó allí porque Pedro venía a predicarles y él estaba interesado no tan solo en la salvación de él, pero en la salvación de su familia y la salvación de sus amigos. Y entonces cuando ellos estaban allí oyendo la predicación, oyendo las palabras de Pedro, el Espíritu Santo vino sobre de ellos y los bautizó en el Espíritu, los llenó del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y entonces eso fue lo que me sucedió a mí. Cuando estaba el pastor Vladimiro allí en la casa de Marita y tuvimos esa reunión, estaba predicando y estaba predicando el Evangelio y predicando la palabra. De repente empecé yo a hablar en lenguas y hablé en lenguas como por una hora. Todo el tiempo que estuve predicando yo estaba hablando en lenguas, porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre de mí. Y entonces, hermanos, todos necesitamos ese poder. No lo van a hacer de nuevo, ese es un paso. Pero ese paso, hay otro paso aparte de ese, es el paso de poder, que es el paso del Espíritu Santo, de recibirlo. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe por fe. Lo puedes recibir mientras que yo estoy predicando, lo puedes recibir en tu casa. Decirle, Señor, dame a mí la llenura del Espíritu Santo, dame el poder del Espíritu Santo para yo poder hablar en lenguas, para yo poder comunicarme contigo en ese lenguaje espiritual, para yo poder tener poder en mi oración. Hermano, si usted ha nacido de nuevo, aceptó a Jesús como su Salvador personal, y si no lo ha aceptado, lo tiene que aceptar, porque tiene que asegurar su vida eterna. Hermanos, hay un infierno que evadir, pero un cielo que ganar. Y entonces, si está aquí vive su vida y no recibe al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo está aquí está, y Él es el que le da el nuevo nacimiento. Y cuando usted lo recibe como Salvador personal, viene el Espíritu Santo y hace un impacto en su espíritu, y usted nació de nuevo, ya le pertenece al Señor, ya es parte del reino del Señor, ya puede entender la palabra del Señor, ya desea venir a la iglesia, ya desea leer la palabra, ya desea juntarse con amigos que lo edifiquen, hermano. Entonces es muy importante, pero la llenura del Espíritu Santo también es importante, porque si no tiene la llenura del Espíritu Santo es como que está atado así con una mano y funcionando nomás con una, como que no funciona como un carro, ¿verdad, Nacho? Que no funciona al 100%. Entonces que le falla algo, que le falta algo. Y entonces, ¿cómo se recibe ese Espíritu Santo? Se recibe por fe. La palabra de Dios dice que todo se recibe por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces que se recibe el Espíritu Santo pidiéndolo, pedir y se os dará, pedir y se os dará. Usted ahí en su casa no tiene que hacerlo en la iglesia, lo puede hacer en la iglesia, lo puede hacer en la casa. Y decir, Señor, dame la llenura del Espíritu Santo.
Dame mi lenguaje espiritual. Dame las lenguas espirituales, Señor, que yo necesito para poder tener poder. Así es importante. Estaba yo, para darle otro ejemplo del hablar en lenguas, estaba yo en comunión con el Señor, orando, hablando con Él, alabándole. Y entonces salieron unas lenguas de mí, de lo profundo de mi ser, así como con mucho ruego. Y entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué es lo que dije? Porque podemos pedir por interpretación de las lenguas también. ¿Qué fue lo que dije? Dijo, estabas pidiendo misericordia por tu familia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, no podemos vivir sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos vivir sin la llenura del Espíritu Santo. No podemos vivir sin Él. Lo necesitamos para cada paso, para que nos ayude, porque Él vino a ayudarnos, vino a ser nuestro maestro, vino a ser nuestro consejero, vino a ser nuestro consolador. Gloria a Dios. Así es de que todo lo que tiene que hacer es pedir. Señor, dámelo, Señor, dámelo. Y el Señor es misericordioso, porque Él quiere que tú lo tengas más que lo que tú lo quieres tener. Pedírselo. Gloria a Dios. Vamos a pararnos, hermanos. Y si no has recibido la llenura del Espíritu, si no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, recíbelo en esta mañana. Digo conmigo, Señor, yo te recibo a ti como mi Salvador. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú llevaste todos mis pecados. Yo creo que tú llevaste, Señor, todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Yo creo que tú viniste aquí a vivir una vida santa, justa, y que regresaste al cielo y te sentaste a la diestra del Padre Todopoderoso. Aleluya. Señor, gracias por recibirme en tu familia. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, nunca me dejas, nunca me abandonas. Señor, gracias, porque ahora soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Y Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. Dame el poder, Señor, que yo necesito para vivir mi vida. Si en el Espíritu Santo no la puedes vivir, no puedes vivir una vida de éxito. Fallarás otra vez y otra vez y no tendrás la victoria. En cualquier problema que tengas, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús, Señor, que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tocar los corazones, Señor. Gracias por tocar los corazones de los oyentes, Señor. Los que están viendo a través de las redes sociales, Señor. Gracias por tocar sus corazones. Gracias, Señor, por la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Toca los corazones, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Que no seamos indiferentes, Señor, a tu presencia. Aleluya. Gloria. Gracias. Recíbelo ahí donde estás. Recíbelo. Gracias. Oh, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No se les olvide, hermanos, que aquí vamos a estar el domingo entrante. A las 10:30 hay escuela dominical para que aprendamos más de la palabra de Dios, para que aprendamos a vivir una vida de éxito. Y entonces tenemos alabanza, adoración al Señor, y también tenemos en los miércoles, hermanos, no se quede en casa. En los miércoles venga, porque hay un buen grupo y estamos orando y estamos recibiendo la palabra. El miércoles a las 6:30, todos los miércoles, y el domingo aquí a las 10:30. Están despedidos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que haga su luz resplandecer sobre ustedes y que les dé paz. Amén.